Primeramente quiero darle gracias a Dios porque es un privilegio estar aquí predicando su palabra. Y quiero iniciar con una oración por este tema que es complicado, pero es muy profundo, pero que a la vez nos va a traer sanidad. Acompáñenme, vamos a hacer esta oración. Señor, en esta mañana, Señor, quiero pedirte, Señor, sinceramente, Señor, y de todo corazón, bendito Padre, que tú te glorifiques, Señor, en cada corazón, Señor, porque este tema es muy profundo, Padre. Y te doy gracias, Señor, por los que están aquí, Señor, los que no vinieron. Tú tienes un propósito, Padre, pero glorifícate, Señor, en cada vida, Señor. Que este tema, Señor, es complicado, Padre, pero sabemos, Señor, que tú tienes un propósito, Señor, especial para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y te pido, Padre, que cada uno de los que estén aquí, Señor, esté dispuesto, Señor, a tomar esta palabra, Señor, en su corazón y que ellos puedan experimentar, Señor, el poder del perdón en sus vidas, Padre. Glorifícate, Señor, y yo te agradezco de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a pedir que que se sienta cómodo y que me tenga un poquito de calma. Yo le pedí a Gama que me diera permiso de predicar 2 horas y sí, me dijo que sí. Entonces, con toda calma, relájese, téngame poquita calma y ahorita vamos a empezar. Decía Aquino, ¿no? Que cuántos oran en sus casas, cuánto tiempo leen. Bueno, y si algunos, pues no leyeron en esta semana, vamos a leer ahorita un poquito. Me acompañan con su vista. Dice, los 2 deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Esto tipifica mucho en nuestras vidas, ¿verdad? Siervo que le perdonó una gran deuda y el otro era bien poquito y no quiso. Se parece, bueno, esta iglesia no, en otras, que hay veces no queremos perdonar, ¿no? Una ofensa de algún hermano. Bueno, vamos a continuar con la introducción.
Dice, esta parábola está precedida por una exposición sobre el tema del perdón que le está haciendo Jesús a sus discípulos. El perdón no es una doctrina, es un deber, un acto natural que acusa la presencia de Dios en quien lo practica. La práctica del perdón no era fácil, al menos en un ambiente como el que vivió Jesús. Resultaba todavía más difícil ejecutarlo, siguiendo las demandas del ungido en el Sermón de la Montaña. Su valor fue tal que Jesús enseñó en esta parábola cómo se le cerraba el reino a las personas que no lo practicaban. Seguimos, dice, tanto las figuras como las imágenes elegidas ilustran el claro mensaje de que el perdón es recíproco. Lo recibimos de Dios para darlo al prójimo. La parábola se divide en 3 partes. Las 2 primeras están representadas por una deuda doble. La tercera se desarrolla sobre la base de la ejecución de la justicia. Bueno, yo creo que entendimos esta parábola de las 2 deudas dobles y la otra de la justicia. Por ejemplo, aquí les voy a contar un poquito del trasfondo de esta parábola. Dice que el rey perdonó la cantidad de 10,000 talentos a su siervo, que era una suma descomunal, impagable. Por otro lado, otro comentarista dice que esta deuda era más grande que el oro que tenía Salomón en el templo. Y algunos sugieren que 10,000 talentos es una conversión de 100 millones de denarios. Era una deuda tan grande que no se podía pagar ni con la vida de la persona ni con sus familiares. Por el otro lado, toda esa deuda se la perdonó este rey a este siervo, y el siervo a su consiervo no quiso perdonarle 100 denarios, que equivalía a 3 meses de trabajo. Vemos la diferencia que hay de este siervo que no quiso perdonarlo. En el término griego, miriada dice que representa un número imposible de contar. Vamos en el primer punto, dice, el perdón divino, Mateo 18 del 23 al 27, dice, esta parte de la parábola donde el siervo es perdonado por el rey ante una deuda que no puede pagar, es una deuda colosal, muy grande, es la que corresponde al poder divino. Dios perdonó al hombre una inmensa deuda como el rey lo hizo con sus consiervos. Pregunto, ¿cuánto nos ha perdonado Dios a cada uno de nosotros? ¿Verdad? Pedro, en unos versículos anteriores, Pedro también le hizo una pregunta al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y Pedro contestó él mismo, le dice, ¿hasta 7 veces? Y el Señor le dijo, no, te digo que hasta 70 veces 7, que son 490. Que son 490 y esto enfatiza que un perdón sincero y de calidad no tiene definición numérica. Porque si usted o perdonamos con un perdón sincero, no necesitamos estar contando, ya llevo 200, ya lleva 300, ya lleva 400. No, un perdón sincero elimina de esa cantidad, por eso no tiene definición numérica. Ahora, aquí por ejemplo, Dios a mí me perdonó muchísimas cosas, muchísimas.
Por ejemplo, yo me acuerdo aquí cuando llegué a Reto, me preguntaron, a ver si quieres entrar al programa. No, pues que sí. A ver, dame tu dirección. No, pues yo no sé, pregúntale a mi esposa. Dice, no, pues te estoy preguntando a ti. Pues yo te traía la mente entenebrecida que no sabía ni qué onda. Mi nombre, pues sí me lo sabía, pero la dirección y códigos de la casa y todo no sabía. Yo venía bien, mente entenebrecida. Y Dios me perdonó todo lo que hice. En ocasiones, yo tenía que mentir para conseguir lo que quería, les decía, mis hijos están enfermos y mi esposa también, préstenme, denme dinero. Para poder conseguirlo tenía que mentir hasta con mi familia, exponerlos a ellos. Y Dios me perdonó toda esa deuda. Cuando estuve aquí en el Reto tuve un encuentro con Dios, que antes de salir le empecé a pedir perdón a toda la gente que ofendí o que le robé. Y eso, pues, me fue liberando. Y ahora, para los chavos, para que se animen, yo ya tengo 15 años fuera, que terminé mi programa. Y lo que Dios tiene para ustedes es, los trajo para que encuentren el propósito de sus vidas y puedan ser libres. Otorgar el perdón. Porque dice que el perdón hace bien a quien lo da y a quien lo recibe. Miren, también aquí hemos visto cómo el Señor ha perdonado a mucha gente. En una ocasión vino alguien que se rehabilitó, era un grandote, un guarura, cuando estábamos en el auditorio de aquel lado. Dice que él no pensó que Dios le perdonara, mató 15, 16 personas, era un asesino a sueldo. Puros políticos, y dice, y ya cuando terminó su programa, llorando nos decía, yo nunca pensé que Dios me fuera a perdonar esto, pero dice, ya experimenté su poder de Dios. Dios nos perdona lo peor que hayamos hecho. Pues tenemos que perdonar, pues, a los padres, a los hijos, a la suegra, al suegro, sí, para que seamos liberados de Dice que Satanás gana ventaja cuando no perdonamos. Ahora, el perdón es un pecado como cualquier otro, el robo, la mentira. Y yo les decía que esto está muy complicado porque hay algunos aquí que ya tenemos tiempo en el Señor, años, y no hemos podido perdonar algunas cosas que nos sucedieron en nuestra vida. Quisiera poner una manguerita mejor en vez del micrófono para que me estuviera echando agua. Y pero es un proceso, ¿no? Pero dice que solamente lleno del Espíritu Santo podemos perdonar. Porque hay cosas fáciles que podemos perdonar. Por ejemplo, si yo me robé una bicicleta o un dinero, pues voy, pido perdón, lo pago y Dios me perdona. Pero ya otras cosas más fuertes necesita un proceso. Pero eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, el punto número 2 dice, el siervo malvado que no quiso perdonar a su consiervo. Mateo 18 del 28 al 31 dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Dice, podría ser que el siervo no perdonador representa a un cristiano de profesión que en realidad nunca nació de nuevo. En 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tenemos una nueva naturaleza, tenemos que esforzarnos para perdonar cosas que pasaron, que no están a perdonarlas en nuestras manos. Por ejemplo, el divorcio, el duelo,
no lo podemos entender, pero solamente si somos nuevas criaturas y estando llenos del Espíritu Santo podemos hacerlo, porque en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Tengo aquí dos definiciones, dice, del perdón. Cancelar una deuda sin tener derecho a reclamación. Tengo otra aquí que me aprendí aquí en Reto hace como 13, 10 años. Dice, sentir dolor por haber ofendido a Dios y tener la plena convicción de no volverlo a hacer. Primeramente, cuando pecamos o no perdonamos, estamos ofendiendo a Dios. No directamente a la persona también, pero es primeramente a Dios. Y es al que hay que pedirle perdón. Porque hay veces que decimos, perdóname, no, que te perdone Dios, ¿verdad? Pero a Dios es al que ofendemos primeramente. Dice más adelante, dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El perdón totalmente inmerecido que había recibido del rey debía serle profundamente agradecido y también profundamente misericordioso, mas él no quiso. En ocasiones nos pasa eso a nosotros, ¿no? Que sí queremos que nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar a la otra parte, ¿no? Dice, el perdón hace bien a quien lo da y a quien lo recibe. Y es necesario porque eso nos libera, nos hace libres, nos quita cargas ilegítimas que traemos de mucho tiempo. Por ejemplo, yo dando un discipulado, alguien me decía, no, es que yo no puedo perdonar. Le digo, ¿pero por qué? No, es que no puedo. Entonces yo le dije, pues si quieres, dame la oportunidad y hablo con la persona que no puedes perdonar y pues, para ayudarte. Dice, no, dice, es que no puedes porque esta persona ya se murió. Entonces, imagina, hay veces que traemos cosas cargando y que tenemos que despojarnos de ellas. Porque en Hebreos también 12:15 dice que si alguna raíz de amargura brotare, eso nos va a contaminar. Y va a contaminar a todos los que vivimos. Entonces, sí es necesario tomar esa decisión. Yo sé que alguien está diciendo, pues no es fácil, pero pues tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar. Dice, el perdón es recíproco, lo recibimos de Dios para darlo al prójimo. Mateo 18:32 al 33. Dice, este versículo es el más importante a destacar. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Porque hay veces que queremos misericordia para nosotros y justicia para los demás. Dice, el perdón es un antídoto, el perdón es un acto saludable, benéfico, virtuoso, liberador. El perdón desprende gozo, trae paz, hace borrón y cuenta nueva. Pone en movimiento las virtudes del amor más sublime. O sea, que nos favorece, nos conviene. Tampoco lo vamos a hacer por conveniencia, porque es un mandamiento también de Dios el perdonar a nuestro prójimo. Dice, el perdón implica necesariamente una afirmación de amor hacia el ofensor. De hecho, retener el perdón equivale a negar también el amor. El amor es el nuevo mandamiento de la Iglesia por Cristo mismo. Por ejemplo, aquí, miren, el amor es un mandamiento. Y yo, por ejemplo, aquí, la otra semana cuando estuvimos en mi casa en la célula, les decía yo que invité a toda mi familia. Tenía mucho tiempo que sí nos hablábamos, pero hola y hola, porque ellos
decían que desde que yo salí de aquí, que ya casi me salían alas. Ya no quiere nada, dice, con el pecado, y él cómo era, y se espanta por una cerveza. No, pero se dieron cuenta ellos. Entonces había diferencia con la familia de mi esposa. Es muy grande también la familia de mi esposa. Y en esta ocasión, pues yo decidí dar el mensaje. Les pedí perdón, pero también cuando uno pide perdón, también nos conlleva a demostrarlo con una acción, no nomás perdóname y ya. ¿Verdad? Entonces les dije, ¿saben qué? Yo sé que no soy perfecto, perdónenme si cuando pasan o paso yo no les hablo, pero de hoy en adelante voy a esforzarme por cambiar esa actitud y restaurar con ustedes. Eso cambió el ambiente, eso cambió todo. Con decirles que esta vez fueron otra vez y ya llevaron más personas. Y tengo una cuñada que es muy sabia en su propia opinión y me dice de cosas y todo, dice, pero el martes vengo a la clase. Órale pues. Sí, entonces, el perdón hace bien a quien lo da y a quien lo recibe. Nos conviene. Dice, el perdón genuino no es fingido ni rencoroso, sino que se concede tan generosamente como nosotros mismos deseamos ser perdonados. No es fácil perdonar por tu propia fuerza. Por ejemplo, la violación, el maltrato, la humillación, el abandono, el manoseo. Todo esto, todas estas cosas que nos sucedieron en el tiempo que haya sido, y por lo regular se da cuando somos pequeños. Y todas estas cosas, si no han sido sanadas, las proyectamos y las traemos al matrimonio. Por eso es que hay matrimonios que no son felices y tienen todo lo material, pero estas cosas estorban. Porque, por ejemplo, alguien que fue una dama que haya sido violada, si no ha experimentado el perdón de Dios, cuando tiene, por ejemplo, relaciones sexuales con su esposo, se acuerda de eso. Y no puede ser plenamente, no haya sido liberada. De igual manera, cuando alguien se divorcia, y hay muchos que ya, antes de divorciarse, ya tienen la pareja para casarse. Primero tienen que restaurar y ya después empezar una nueva relación. Ahora, solamente con la llenura del Espíritu Santo podemos ser sanados para empezar una nueva relación. Por eso decía aquí, 1 de Corintios, de modo que si está uno en Cristo, nueva criatura es. Empezar un nuevo matrimonio, pero ya sin cargas y libre de ese pecado, de falta de perdón. Ahora, aquí también quiero mencionar esto. Es un pecado, y si no lo perdonamos, pues, ¿a dónde nos vamos a ir? Al infierno. O si viniera Jesucristo y no hemos sido perdonados, nos vamos a quedar. Y los que nos quedemos nos vamos a dar cuenta, fíjate, ya éramos cristianos, pero ¿qué había en nuestras vidas? ¿Ya? Ahora, bueno. Entonces su señor enojado, Mateo 18, 34, 35, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Aquí está hablando de las consecuencias cuando no perdonamos, que son graves. Era lo que nos decían las psicólogas. Que muchas enfermedades en ocasiones no sanamos porque son por falta de perdón. Y tengo un ejemplo de una muchacha que llegó a la reunión, a la casa, y empezamos a hablar del perdón. Y cuando le mencioné la palabra perdón, brincó y se enojó y se puso furiosa. Digo, ¿qué pasó?
No, decía, es que a mí no me va a pedir eso de pedir perdón. Y ¿por qué no? No, decía, es que yo nací de una violación, dice. Y quisiera conocer a mi papá. Le digo, pero si no lo conoces, no, pues quisiera conocerlo, dice, para matarlo y arrastrarlo. Y ¿por qué violó a mi mamá? Le digo, bueno, mira, ¿tú tienes hijos? Dice, sí. Le digo, pues dale gracias a Dios que tienes a tus hijos. Tal vez era un propósito de Dios, pero lo que a ti te conviene es perdonarlo para que tú seas libre y puedas ayudar a tu hijo que crezca sano. Y ya se calmó, pero le dolió esto. Y así hay en otras iglesias, ¿no? Yo no he visto aquí, pero por eso le estoy contando todo esto con mucha libertad. Ahora, las consecuencias que nos va a traer la falta de perdón, dice que el cuerpo segrega una sustancia química que se llama toxina y adrenalina, cortisol. Eso ya hay que estudiar un poquito más, pero todas esas sustancias son dañinas, son enfermedades psicosomáticas, que esas vienen por nuestras malas actitudes, malas decisiones, y hay veces que le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me tiene enferma? ¿Por qué me tiene en depresión? ¿Por qué? Hay veces que nosotros las provocamos, porque hay amargura en nuestro corazón y no hemos permitido que Dios venga a que sane todo ese dolor, esa amargura. Y de igual manera, platicaba yo con mi suegra, va a la célula, ya está grande, tiene 84 años, y ella me decía, le dije, ¿voy a predicar del perdón, suegra? Sí. Le digo, ¿usted ya perdonó a sus padres? No, dice, ¿qué crees que no? Dice, porque a mí me amarraban y me maltrataban en un árbol de las dos manos así, y me pegaban con una correa dura o con cable de la luz. Y si yo no los he perdonado, le digo, pues debería de hacerlo, porque sus padres ya murieron. Entonces dice, entonces yo creo que eso es lo que me tiene atada o enferma. Le digo, pues perdónalos ya, porque ya están muertos y ya no puede hacer nada para que sea libre. Y ya me decía, entonces la amargura, el coraje, eso también son muchas cosas que nos afectan, ¿no? La conclusión es que los cristianos deberían ser las personas más perdonadoras sobre la faz de la tierra, porque han sido perdonados como nadie más lo ha sido. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? A mí me perdonó no solamente una vez que me mataran, 5 veces estuviera yo muerto. ¿Y cómo le pago que me dio la vida? Ahora, yo también esto me pegó primeramente a mí, porque tuve problemas. Ya ven cómo es Yasmín también. Dios me perdonó la vida y luego no quiero perdonar a mi esposa, a mis familiares, a la persona que se me atraviesa con el carro. Y Dios nos perdonó una gran deuda. Ahora, aquí el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Es también parecido al amor. Tenemos que tomar esa decisión y determinarla y empezar una vida nueva, porque eso nos va a dañar, nos va a corroer como un tóxico, un cáncer. Ahora dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién mora en ese cuerpo? ¿El Espíritu Santo o quién? Porque la Biblia dice que nomás hay dos, el Espíritu Santo o el diablo. ¿Quién manipula o quién domina tus pensamientos? Si no está Dios, entonces está el otro. Y tenemos que nosotros decidirlo quién queremos que esté en nuestras vidas. Y decía yo, la falta de perdón es un pecado como cualquier otro, el robo, la mentira. Entonces tenemos que verlo de esa manera para deshacernos de ese pecado.
Porque yo, por ejemplo, he visto mucha gente que somos cristianos ya hace muchos años, pero hay un pecado, tal vez escondido ahí, pero ese pecado te va a afectar todo el tiempo y no te va a dejar avanzar. Escuché yo, por ejemplo, un ejemplo de un amigo, dice que ponía el ejemplo de una torta. ¿De qué les gustaría una torta a ustedes? Ahorita ya hace hambre. Yo me desayuné, pues no puede. Y bueno, vamos a poner una torta cubana, trae de todo, ¿verdad? Y así es nuestra vida. Una torta cubana, le pones de todo, pero al último le pones una tirita del desagüe de la cañería. ¿A qué te vas a ver? Es lo que habla de las raíces de amarguras. Algo que no está bien en nuestra vida va a afectar toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces tenemos que decidirlo. Y espero que, bueno, que ahora sea el día que lo decidamos y lo determinemos, porque si no, vamos a continuar de la misma manera, con la Biblia bajo el brazo, dar los diezmos, venir cada 8 días, pero esa falta de perdón lo necesitamos. Ahora, yo quisiera, bueno, voy a hacer una oración, y pues me gustaría que alguien que se atreva a pedir perdón por este pecado que tenemos de hace tiempo. No sé si quisieran pasar, pero muchos dicen al pasar, no, van a pensar que yo tengo algún pecado de ese. Pero yo sé que Dios nos conoce a cada uno. Yo también, le digo cuánto me perdonó Dios. Yo vivía en la calle, yo era un indigente. Mi esposa y mis hijos me dejaron. Y cuando vengo a Dios, Dios restauró mi vida, me regresó a mi esposa, me regresó la vida, y ahora es una bendición que estoy predicando. Pero yo reconocí todos mis pecados. Ahora, el que guste pasar, pues quiero hacer una oración con ustedes, y que Dios se glorifique en sus vidas para que podamos ser libres de ese pecado. Dios conoce y cada quien sabe lo que trae en su vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque todavía a estas alturas estamos diciendo, pues mi pecado no es tan fuerte como el de aquel. O hay veces que no nos damos cuenta si hay un pecado en nuestras vidas. Pero la Biblia dice eso. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pues yo creo que solamente Dios es bueno. Nosotros todos somos pecadores. Bueno, menos Gama. Pero yo creo que todos tenemos que algo que confesarle a Dios, perdonar a los hijos, a las hijas, a nuestro esposo principalmente, al esposo o a la esposa, porque es bien fácil perdonar a otros, pero a los de la familia como que no queremos. Entonces, si gustan, pásenle y para hacer una oración por ustedes. Pásenle, no le saques. Sí, Dios sabe, conoce y Dios sabe y ve la sinceridad de tu corazón, porque dice que el perdón sincero nos trae paz. Sí, y el que no quiera pasar está bien, pues desde su lugar también, para que Dios sane y lo haga libre, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, porque esta es la verdad. Y si lo creemos, pues adelante, y si no, pues... Señor, te pido por cada uno de los que están aquí, Padre, de los que están aquí enfrente, Señor, y de los que están atrás. Tú conoces su corazón, Señor. Te pido, Señor, que te glorifiques, Padre, y que ellos puedan tomar la decisión, Señor, con tu ayuda, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste grandemente, Señor, en la vida de cada uno, Señor,
Yo no sé cuáles son ese pecado, Señor, pero tú sí lo sabes, Señor, y está delante de ti, porque nada hay escondido en tu vida. No hay nada escondido, Señor, para ti, Padre. Te pido, Señor, que te empieces a manifestar, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a escudriñar o a recordar, Señor, esa falta de perdón, Señor, que es un pecado como cualquier otro, horrible, Padre. Yo te ruego, Señor, que vengas, Señor, y que cada alma que está aquí, Señor, tú la hagas descansar, Señor, que la hagas libre, Padre, para que ellos puedan, Señor, proyectarlo, Señor, a sus hijos, a su esposo, Señor, que la familia, Señor, pueda ver ese cambio, Señor, en ellos, Señor. Yo sé que es bien difícil, Padre, pero sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú moriste, Señor, por nosotros para limpiarnos, Padre, y lo creemos, Señor, y podemos experimentar tu poder, Señor, y podemos experimentar tu paz, podemos experimentar tu Espíritu Santo, Señor, porque el Espíritu Santo, Señor, es el que nos limpia, bendito Padre, que nos guía, y gracias, Señor, porque nos estás hablando, Señor. Y si tú nos estás hablando, Señor, es porque nos amas, Señor, y quieres que seamos libres, Padre. Te damos gracias, bendito Padre, Señor. Te lo agradecemos, Señor, infinitamente, Señor. Lo dice tu palabra, Señor. Es un mandamiento, Señor. El amor y el perdón, Señor, van de la mano, Señor. Otórganos, por favor, Señor, y límpianos, Señor, cada vez. Yo sé que es un proceso, Padre, pero al tomar esta decisión vamos a empezar a caminar en ese proceso, Padre. No que sea solamente una oración más, Padre. Manifiéstate en cada uno, Señor, y gracias, Señor, te doy por la oportunidad que me diste, Padre, porque primeramente, Señor, a mí me tocaste, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.